estamos de regreso y vamos a tener nuestra tradicional mesa de encuestadores. Me da mucho gusto recibir a Ulises Beltrán de BGC. Ulises, muy buenas noches. Encantado, Leo. Buenas noches. Roy Campos de Consulta Mitofsky. Colegas. ¿Cómo estás? Y Jorge Buendía de Buendía y Laredo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Bueno, la última vez que nos vimos estaba el presidente desde arriba, nos veía a todos y decía popularidades del 80%. Digan lo que quieran. Digan lo que quieran, popularísimo. Y recuerdo muy bien que les pregunté, ¿y qué le dirían al presidente? ¿Cuál sería su recomendación al respecto? Y tú contestaste, Ulises, que se persigne. Porque ya para arriba no hay mucho que Para arriba crecer. no hay, solo hay para abajo. Solo hay para abajo. Entiendo que ya va para abajo, Roy. Sí. ¿Sí? De hecho, en esa reunión, en la última mesa que tuvimos, yo era el bajo, yo era el 67, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Bueno, aún así, para abajo. 60-61. Quiere decir que 6 puntos. 6 puntos en un trimestre, no son pocos puntos. En mi serie, Peña cayó 3 veces en ese nivel en un trimestre. Sí. Cuando la reforma fiscal, cuando Ayotzinapa y cuando el gasolinazo. Entonces una caída fuera. Es un golpe fuerte para un trimestre sin identificar un punto fijo, sino más bien un deterioro permanente a lo largo del trimestre. ¿Ustedes concuerdan con esto? Sí, ha bajado López Obrador. Sí, pero habría que distinguir entre el nivel y la tendencia, claro. ¿no? La tendencia viene a la baja, pero sigue siendo alto. El nivel sigue siendo alto. muy alto. La pregunta es, ¿qué tanto esto se va a repetir en los siguientes trimestres, no? Concediendo una caída de 5, 6, 7 puntos, ¿cómo va a estar el siguiente trimestre? ¿Va a ser de la misma magnitud? En el caso, por ejemplo, de Fox, sí cayó muchísimo el primer año, ¿no? Sí. Tuvo una caída muy, muy fuerte y después tocó fondo y ya se empezó a recuperar. claro. ¿No? Y terminó alto, ¿eh? Sí, Calderón, por ejemplo, se mantuvo muy estable, una buena parte de su sexenio no se movió mucho, y Peña realmente la caída fuerte fue a partir del segundo año, ¿no? Entonces no lo paró nadie, ¿eh? y no lo paró. Entonces Una hemorragia. Lo paró el fondo. El fondo. El piso. Ya donde explotó. De hecho, es el único que tiene caída sostenida todo el sexenio. Los otros De acuerdo. tocan, digamos, algún momento techo, se revierte. Sí. Pero a lo que voy es que los patrones o la dinámica de la aprobación presidencial en los últimos sexenios, pues es muy variada, ¿no? Sí. Entonces, todavía no sabemos cómo se va a comportar. Ulises, ¿tú concuerdas si ha bajado? Ha bajado, se ha ajustado. Digamos, yo preferiría usar el término se ha ajustado de una medición, vamos, en la cual medimos muchas otras cosas, que era el entusiasmo de la elección, el entusiasmo del cambio, un cambio altamente esperado, la tremenda esperanza que él como candidato levantó, que ahí sigue, que sigue muy arraigada, sigue impresionantemente. Así es algo que llama la atención. Cualquier grupo de enfoque, cualquier cosa, que la calle, el taxista, al que le preguntes, yo tengo todavía, confío que sí la va a hacer, que etcétera, etcétera. Entonces, estas variaciones allá arriba y tan arriba, pues sí, son variaciones, son ajustes obvios a una cifra que fue producto de un fenómeno pues sin precedente en México, que fue un triunfo de la izquierda, en este caso, que no había ocurrido, y de una manera tan impresionante, ¿no? Entonces, sí, son ajustes, yo creo que eran ajustes esperados, no podría ser de otra manera. Afortunadamente todavía hay diferencias en México, todavía hay chairos y fifís, quedan pocos fifís, pero bueno, sí hay, todavía hay, les aseguro que todavía hay, ¿no? Aquí algunos lo están viendo. Por eso, entonces, pues sí, afortunadamente, ¿no? Digo, una sociedad en la que no hay diferentes opiniones, pues es un horror, ¿no? Desde luego. Entonces ahí está muy bien colocado, se está ajustando, yo usaría más esta palabra, a una cifra más razonable, en la cual... Ahora, ¿por qué se está ajustando? ¿Por qué está bajando? ¿Qué lo explicaría, Roy? Digo, yo sé que es difícil, ¿no? Como que medir por qué están bajando, pero ¿qué factores dirías? Primero coincido con Ulises, lo que medíamos al principio no era una aprobación de gobierno, era una aprobación de lo que quiere hacer, o es una aprobación o es una expectativa de gobierno. Era esperanza. Era lo que querías que ocurriera, ¿no? Sí, me suena como cuando llega Obama y le dan el premio Nobel, te lo doy no por lo que hayas hecho, ¿eh? Porque eres Obama. Sí, no, porque quería que fueras. Sí, claro. Luego te lo tenían que haber quitado. Igual aquí, ¿no? que es, te doy la aprobación por lo que quieres hacer, es la expectativa. Bueno, hay un ajuste natural. La pregunta, y que coincido con Jorge, ¿la tendencia esta de la baja sigue o tocó piso?
porque también es un Puede asunto, ser. en el tracking que traigo tiene una caída, pero en mayo se ha mantenido... El tracking es telefónico, ¿verdad? No, es en línea, el Es tracking en línea. Ah, caray. Sí, es en línea. ¿Ya te metiste tú Sí, a eso? sí, ya estoy... ¡Dios mío, Roy! De eso estábamos platicando Señores, hace un momento. señores, Ya. empiecen Nos de Roy. Entonces decimos, bueno, ¿no? ¿Ya creemos en las encuestas en línea? Yo siempre he creído. Vamos a tener que tener un debate yo siempre he sobre creído, lo esto. que no he creído son las encuestas en Facebook. Ah, ok. Eso es distinto, pero en línea... Pero ¿y entonces cuál es la diferencia? Tú como preguntas. No, cuando hablas en línea no se habla en Facebook, es de todo lo que hay en Internet. Puedes sea, usarle ¿por qué? todas las redes. ¿Tú les hablas? ¿Cómo los, No, pues les mando... ¿Cómo encuestas? Les mando en línea por la red que sea, por la característica que tengan, en el lugar que estén, busco ese tipo de personas y las encuesto por la red o por Internet o por Google, como sea, por cualquier momento de línea. Los busco Fíjate, y les mando cuestionario. No, estamos impresionantes. En línea ¿Cómo sabes la probabilidad? y de que- No hay cuotas. probabilidad, no Es es de probabilística, cuotas. es de Es cuotas. en línea y de cuotas. Bueno, no vamos. Se van a aburrir tus tías de Puebla. Puebla ya me hicieron así. Sí, ya, qué horror, qué flojera. ¿De qué están hablando? No, me llegó uno que La dice, ¿y quinta tú le crees? transformación. La 5T, es la 5T. Es la 5T de las encuestas. Pero bueno. Bueno, el caso es que mostró Dame. una caída hasta finales de abril y después de ya todo mayo se ha mantenido en 60-61. La pregunta es, ¿ya es el piso? O sea, ¿ya es el piso o va a haber otra caída después o va a haber otro evento? Cuando me dices los motivos es... Los motivos. Los motivos es, para mí, la inseguridad fue lo que se destapó, Ok. porque a diferencia de lo que creíamos, ya le cargaron la inseguridad rápido. Sí. Porque era cuánto Ah, ¿ya? ya le cargan ¿Ya la empiezan a inseguridad. ser los Ya no. muertos de López Obrador? Ya no sirve el discurso de que eran los muertos anteriores. Ok. Ya le cargaron. Entonces yo creo que esa es la variable que lo ha bajado. La economía no, porque la economía es variable del crecimiento económico. La economía ha afectado la confianza del consumidor, pero no la aprobación ciudadana. A ver, ¿tú qué dirías? No, creo que lo ¿qué que estamos factores? Digo, a nivel hipótesis, porque no lo sabemos de Exactamente. cierto, Sí. ¿no? No sabemos bien por qué creció tanto. Digamos, en vísperas de la elección teníamos como 55% de los mexicanos que tenían una buena opinión de Sí. López Obrador y de repente vemos este crecimiento a niveles de aprobación del 80%, ¿no? Ese crecimiento de 20, 25 puntos porcentuales en buena voluntad, bien a bien no lo sabemos por qué. Bueno, es Son que el presidente expectativas. Peña Nieto desapareció, se quedó con todo el escenario López Obrador. A lo que voy es que si En no fin. sabemos bien por qué creció, Tampoco por qué tampoco decreció. vamos a saber por qué está cayendo. Ahora, Sí. es una parte de expectativas, me queda claro, Sí. pero aquí creo que la economía juega en ambos sentidos, ¿no? Ok. Por un lado, sí hay un estancamiento económico que no se puede ocultar de ninguna manera, ¿no? Hoy salieron la encuesta nacional de ocupación y empleo Sí. y hay un repunte, cayeron empleos formales, subieron informales, una pérdida neta, pero por el lado de las expectativas, pues hay mucha gente que espera beneficiarse de los programas sociales, ergo Todavía. una mejoría Sí. en su nivel de vida, ¿no? Entonces es variopinto. Ciertamente coincido con Roy, lo de seguridad va a ser un tema presente. Bueno, Roy dice, ya está haciendo. Así es. No, o sea, aquí el tiempo importa, digamos. No, ya, y lo ya de le está corrupción afectando. también puede ser un discurso que se desgaste porque Sí. lo repites una y otra vez, pero ciertamente sin no se ha culpables. visto nada. Sin culpables. Sí. Mira, Ulises, yo ¿qué? primero dos cosas. Tengo aquí con el panel que hicimos, hice algo, tomé a los que no votaron por López Obrador y hoy están de acuerdo con López Obrador. Porque Una encuesta panel es una encuesta que... a las mismas personas. A las mismas personas. Entonces Así es. está padre porque son unos que no votaron, que me dijeron que no habían votado por él. Y en enero, que hice la El panel otra última, vez. entonces no votaron por él, está de acuerdo. Una cosa que está pasando es uno, empieza a haber una polarización ya por nivel socioeconómico. O sea, de donde más atrajo, no votaron por él, pero de acuerdo, se concentran mucho en el nivel bajo, de baja educación, bajo ingreso, etcétera. Y por el contrario, en los estratos más de medio
medio a medio alto, empieza a erosionarse un poco su acuerdo, ¿no? O sea, sí ha habido esa polarización. Empieza a darse, muy incipiente, no quiero Una que polarización piensen, social. no quiero Sí, que sí. piensen que es una polarización total y todo, pero si de un lado está viniendo este desacuerdo, es por un lado el acuerdo se sostiene, pero se empieza a concentrar más en niveles más bajos, y el desacuerdo empieza a sesgarse, diríamos nosotros, a orientarse un poco más a estratos medios, ni siquiera altos, porque esos no sabemos nada, porque son muy pocos, ¿no? Pero medios y altos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tipo de medidas que en primer lugar, las medidas que ha tomado y la manera como ha procedido, en la cual se le ha visto tremendamente activo, líder, fuerte, pues han tenido un gran éxito, la verdad, ¿no? O sea, Lo del avión. Sí. mira, básicamente el cerrar ductos de gasolina, aunque haya desabasto, Sí. aumenta 90% de la probabilidad de votar por él. Fíjate. Y de que Le estar de funcionó acuerdo lo de con la él, guerra pero- del huachicoleo. No, lo del huachicoleo tremendo. Crear la Guardia Nacional en sí, un poco cuestionando Sí, un poco claro. la inseguridad, por supuesto, ¿no? Sí. Las becas de capacitación laboral, un enorme acuerdo. Duplicar pensiones para adultos mayores, enorme acuerdo. Sí. O sea, son los factores que generan el acuerdo hacia él. ¿Cuáles lo quitan? Esa es la pregunta. Sí. Y aquí hay dos renglones. Uno, efectivamente, la inseguridad, pero ya no como un abstracto, ¿no? Sino la realidad de la inseguridad, que en muchos casos no solo no hay una percepción, depende de dónde vivas, ¿no? O sea, digo, yo que trabajo en la Condesa, ahora estoy aterrado porque a 2 cuadras de mi Sí, claro, claro. oficina hubo 2 asesinatos. Sí. A 2 cuadras de mi sí, oficina, ¿no? No me tusco. Tusco, claro. La hija de una hijita de mi nieta pues, desapareció, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que la realidad empieza a cobrar, le empieza a cobrar a la esperanza la cuota necesaria. Pues sí, que siempre ocurre, ¿no? Obvio, tú estás muy esperanzado que pase X, que pase Y, que pase Z, pero empiezan a haber señales. Y dices, caray. Y empiezas a preocuparte y empiezas a estar Oye, así. de, lo, ¿no? de lo que Sí. dijiste de las cosas, voy a decir dos más muy aprobadas por la gente. Quitar la pensión a los expresidentes, ultra aprobada. Ah, sí. Abrir los archivos del CISEN, ultra aprobada. Sí. No, o sea, esas Pero eso cosas... no Pero ahí Pero ves la el gente- sesgo, no, ves el no, sesgo eso de tú la le- encuesta no, que estás pues haciendo. luego, porque cuando- aquí ni sabían de eso, ¿no? O sea, Oye, de la y otra. de los contrarios, o sea, el punto final, el decir ahí muere para atrás, ese es totalmente... El que eso de que quiero hacer una encuesta para ver si castigo a los No, expresidentes... la gente quiere sangre. Nada, eso es desaprobado. La gente quiere sangre en Exactamente. materia de O sea, corrupción. sí hay cosas a favor y cosas en contra y aún así lo siguen apoyando, ¿no? Ahora, Pero sí. mucho de este crecimiento se dio antes de la toma de posesión. Claro. En esta pregunta Sí. que dice Claro, Roy del esas cosas son- presidente electo, Claro. Es que ya era No. presidente antes de la Sí, toma. pero las Esa es la decisiones, verdad. por El ejemplo, de aeropuerto fue Huachicol, antes. que es de final de diciembre, principios de enero, ya los niveles de aprobación sí hace que crezca tantito, 2, Ya, pero 3 ya puntos no había porcentuales, hacia dónde. pero ya realmente esto precede, ¿no? Muchas decisiones son de campaña, el de quitarlo de la pensión a expresidente, si bien le ejecutó, abrir los pinos en ese sentido también ya son promesas. El avión simbólicas, presidencial. El digamos. avión Exactamente. presidencial, sí, exacto. Pero antes de irnos a la pausa, me gustaría, tú escribes ayer, si no me equivoco, en el periódico Antier, El Universal, antier, tu columna, haciendo una comparación interesante con Fox. ¿Por qué Bueno, no nos compartes ese argumento? Creo que es el caso más parecido Sí, porque es la total. alternancia de un gobierno del PRI a un partido que nunca había gobernado. En el caso Acción Nacional, en este caso Morena. o la izquierda. Con un si tú presidente medio quieres. antisistémico, Sí, medio... Pero, claro, outsider. medio antisistémico, Sí, claro. Claro, con un discurso Antisistema. outsider, antisistémico. Claro. de sí. expectativas de cambio muy claro. En el caso de Fox era, pues quitando al PRI se van a solucionar todos los problemas, ¿no? Aquí López Obrador de alguna manera también nos dice, acabando con la corrupción, México se va a transformar, ¿no? Ciertamente la diferencia es que el mensaje de Fox era más de cambio político y más un cambio Social. de tipo social o de mejoría económica. Y creo que también lo que hay que recuperar del caso de Fox es importancia de expectativas que se ve en lo de confianza del consumidor y en otros indicadores, pero también la caída tan fuerte que tuvo Fox, ¿no? Fox es, digamos, comparable, niveles comparables de Durante todo el aprobación. primer año Todo fue el bajando. primer año, Sí. pero ciertamente
son casos, el caso de Peña es Ahora, muy atípico. Si no mal recuerdo, Fox tuvo una caída importante por un incremento en Claro, la el IVA. electricidad, Quitar el ¿verdad? subsidio al del consumo Exacto. residencial. Exactamente, el primer luego el IVA. trimestre. El IVA subió, no. Sí, ¿no? Cedillo subió el IVA. Cedillo fue. Fue Sí. Cedillo. Sí, sí, Ya fue en se dos- te confunde, ya son Ya son tantos. Fue en ya. 2002, inicios de 2002, cuando cae, pero ya realmente después se mantiene hacia arriba. No, pero yo creo que es el caso comparable porque comparten muchas similitudes en términos de la expectativa de cambio. Ni Peña ni Calderón despertaron Ahora, expectativas sí de cambio. acabó siendo durante 6 años un Bien. presidente bastante popular, Fox, Claro. ¿no? Y No, terminó no. siendo 56, 57. Sí, Sí, la verdad. sin Bueno, duda. vamos a hacer una breve pausa. Regresamos a nuestra tradicional mesa de encuestadores. Regresamos a nuestra tradicional mesa de encuestadores. Roy Campos, Jorge Buendía, Ulises Beltrán. Y déjenme hacerles una pregunta, porque la agenda pública se ha López Obradorizado. O sea, los Mañaneros. programas de televisión, digamos, se ha personalizado la política en México, no hay duda al respecto, y todo el primer segmento nos las pasamos hablando de López Obrador. Sí. Yo déjenme salirme un poquito de López Obrador y preguntarles, porque sí hay otras cosas en México aparte de López Obrador, y preguntarles qué es lo que le está preocupando ahorita a los mexicanos. Yo creo que ya nos dieron la pista del tema de la violencia, ¿no? Pero más allá del presidente, ¿qué otros temas hay en la opinión pública, Ulises? Bueno, los de siempre, ¿no? Sí, Economía y los de seguridad. siempre. Bueno, economía y seguridad. Lo que ha pasado, Sí. y es muy impresionante esto, si hay un cambio en la opinión pública entre la elección y ahora, son, diría yo, dos factores que me impresionan muchísimo. De opiniones impresionantemente negativas sobre la situación económica, sobre Sí. la situación del país, del 80% que estaba peor. Sí, se volteó. Se voltea, bueno, no se voltea, pero entra y está parejo. Ahora Se es voltean las 50-50. expectativas. Mejoran las Es decir, expectativas. no solo la percepción, lo que expresas como situación del país, mejora espectacularmente. Pero no mejoró la economía. No, por eso es Ese las percepciones. Eso exacto. no solo no mejoró, Sí. sino que sabemos, y es un hecho, que Que está está estancada, que no empeorando, está claro. empeorada. Digo, es un decrecimiento casi parecido al de 94. Correcto, Que es correcto. el más grande que hemos vivido, ¿no? Entonces, Sí. eso es todo. La otra, y esto es muy impresionante, porque el tema de la corrupción no lo fijó de manera tan importante en la elección, o sea, no subió de nivel de importancia la percepción de corrupción como principal problema, a pesar de que de sus 19 spots, 18 hablaron de corrupción y de mal gobierno. En la elección, ahora sí. Ahora, el principal problema aparece la corrupción como casi al mismo nivel que la economía. ¿Ah, sí? Es decir, principal problema, estoy hablando de enero. Está inseguridad, está obviamente inseguridad, luego economía y luego corrupción como un problema. Y yo creo que esto es lo que le pone el riesgo más grave a López Obrador, que tiene dos fundamentos tremendos. Uno, esta actitud respecto a los migrantes, que es parte del paquete populista que él encarnó, que es este nacionalismo extremo, este tipo de cosas. Con el tema de los migrantes en el sur-sureste, les cayó pésimo esto de que sí, los voy a recibir, los voy a tratar bien, derechos humanos, Aquí bla, bla, también bla, por eso. Somos medio trompistas. No, pues es que a todos le preocupa. Y la otra es el tema del precio de la gasolina. Ahí tiene metido un diablo en el cuerpo horrible, porque prometió que iba a bajar la gasolina. Sí. No han vivido épocas inflacionarias o no las vivieron bien. Los precios nunca bajan, Sí. porque los precios nominales siempre suben. Y es muy difícil explicarle a la gente la diferencia entre el precio nominal y Y el precio real. A ver, pero Ulises inevitablemente volvió a caer en López Obrador. Para que vean qué tan López Obradorizados estamos. Bueno, yo quería presidencialismo. salirme de... Pero es muy imposible no entrarle, Bueno. ¿no? Empleo. O sea, el empleo. Cuando no le preocupa que si el PIB va a crecer al 1.6, 1.7, no, eso no le preocupa. No le preocupa que si Dos Bocas, en la parte económica, que se alcance el dinero. Le preocupa, en todo caso, el empleo. Y entonces ahorita Jorge dio la cifra de empleo. Ese tipo de variables está más cerca de la gente. Ok. Los La precios. economía sigue siendo Los precios. El empleo y los precios. Jorge. Creo que otra tendencia, el descrédito de los partidos de oposición. O sea, esto muy ya buen punto. venía, Ok. pero la continuación,
Realmente creo que no podemos entender a López Obrador sin la debilidad de los partidos de oposición. No hay una contranarrativa. Oye, incluyendo Morena. Los partidos en general están desprestigiados. Sí, pero Morena también ya Pero empieza. no, Morena tiene mucha tiene buen preferencia, posicionamiento. pero descrédito como partido. Es decir, es López Obrador, no es Morena. Pero es eso López va a seguir Obrador. todo este sexenio. El punto es que enfrente no tienes nada. Y comparando nuevamente con el pasado, pues cuando llegó un personaje tan popular como Fox, Sí. pues tenías anclado No, al el PRI en PRI, las claro, gubernaturas, totalmente. tenías figuras en las gubernaturas, tenías mayorías se acabó. legislativas de oposición. O sea, no hay oposición. Esta es la crisis final, quizás terminal de la partidocracia. Como Yo la no estoy de conocimos. acuerdo y no creo que eso vaya a ocurrir. No va a ocurrir. Yo creo que esto es parte de momento. expresiones. Del momento. Él logró ¿Van a ser- regresar los él, partidos? a pesar de ser un el- personaje... a ver, este es un buen- serias No se han dudas. ido, Leo. Los no niveles se han ido. nunca A habían ver, estado en los niveles de identidad La opinión partidista, sobre PAN y los PRI, O sea, hay de un muy dígito. pocas bajas. A ver. Un dígito. De un dígito, es la aprobación. A ver, déjenme decir A un ver, dato. venga. En un exit poll, el 60% de las personas tienen identidad partidista. Más, el 80% de quienes van a votar tienen o manifiestan identidad partidista. En una encuesta de salida. No me acuerdo si 80, pero una cifra muy alta. Los que van a votar sí Segundo, se identifican. aquí va a votar el 60% y quienes compiten son partidos y personas. Entonces, no... vamos a ver. pero a ahí ver. hay un buen debate. A ver. Déjenme nomás Fíjate A ver. cómo saltaste de una encuesta normal al exit poll. O sea, Jorge hablaba de una encuesta población, tu exit poll. Porque también en la encuesta de salida a la gente sí le preocupaba en la elección la corrupción. Sí. O sea, en la encuesta de salida sí manifestaba preocupación. Que son por los corrupción, electores de verdad. Que son los electores. Entonces, aunque en las encuestas no dijeran la corrupción como principal, a la hora de votar sí estoy pensando en la corrupción. Pero a ver, para ponerlo Son momentos distintos. en términos coloquiales, lo que está diciendo Jorge es que hoy en día no hay partido de oposición. No es cool identificarse con un partido. Exacto. Con un partido. Estoy de acuerdo. Además, O sea, no es cool. ¿Quién Si se va tú a beneficiar? dices, yo me identifico con el PAN o con el PRI, sobre guácala, todo ¿no? en nuestra O te lo muestra pongo sesgada. al revés. Sí. ¿Hacia dónde se va a ir el descontento con el gobierno de López Obrador? Creo que el PRI lo encauce, lo veo en chino. También veo complicado que Acción Nacional... No, bueno, el PRI está en la Entonces, hemorragia hacia ¿qué? Morena, ¿no? Entonces, ¿quién? ¿Hacia dónde se va a ir? Pues el PAN, o sea, lo hemos discutido nosotros varias veces en esta mesa. Digamos, lo natural parecería que fue el PAN. Ideológica Centra derecha. y segundo lugar. ¿Y segundo lugar? Tiene gobernadores, en fin. Pero tú dices que la identidad partidista con el PAN está En un dígito. ¿qué? ¿No? 8 9%. 8-9%. Solamente 8 9% de los mexicanos se identifican con el PAN. Ustedes traen No los coincide mismos. con mi cifra, pero ¿No? bueno, no. Oye, es cierto, no, por el PAN yo creo un poquito más arriba, 12. ¿no? Bueno, No, Está bien. identidad partidista, No, preferencia no lo tengo. electoral. Pero el asunto es que ¿con quién compite Morena hoy en las elecciones en los 6 estados? Con el PAN. Todos son gobernados por el PAN. Sí, También pero ¿y por con quién eso- compite? Con el PAN. Y aún así el PAN puede ganar estados, sí. 2 estados, por ejemplo, tiene gran chance de Y ser las primera locales. fuerza. Bueno, no las de gobernador. No la de gobernador, ¿no? Aguascalientes, Tamaulipas, tiene chance de ser. O sea, el Sí. PAN se le mueve la Sí, patita. sí, sí. No, y vamos a ver una dinámica también que ha ocurrido en otros momentos de que las elecciones, digamos, más locales, como las de Congreso local Sí. o de alcaldes, van a tener una dinámica diferente a la nacional. A la ¿no? nacional. ¿No? Las de gobernador sí están más Ahora, no hay pegadas. democracia sin partidos, Ulises. No solo no hay democracia sin partidos, ¿Qué pero va a pasar? A ver, Digo, va a haber esta cosa llamada Morena, que también quién sabe qué es esa cosa. Pues es porque un partido en formación, es- Movimiento. Bueno, es pero- el PRI de hace 20 años. Bueno, hombre, por eso, no nos pero hagamos dejemos a bolas. Morena, pero Es el del otro partido lado no de- hay partidos. No hay sí, ahí están, ahí está el PAN, ¿Sí? ahí está, tiene 30% de las preferencias en Puebla, el candidato del PAN Ese en es un buen Puebla. punto, sí. No sé cuánto Es tenga una en los coalición de otros 3 estados. partidos. Por eso, Sí. pero hay 3 partidos. Pero que Enrique, claro, tres que partidos tienen- con 30%, lo que sí, PAN, vivimos, Movimiento Ciudadano lo que y vivimos PRD en te México dicen de manera mucho. radical también se ha vivido en el mundo, que es esta idea de un líder populista que se monta precisamente en la idea, yo soy outsider, yo no Sí, soy sí, sí, político, sí, sí. yo no soy de partido, yo soy como si no lo fuera, tenía toda la vida, no ha hecho otra cosa en su vida más que política. Si alguien Y dentro de es partidos. político, es él, ¿no? Dentro de partidos, destruyó uno, lo creó, lo volvió a crear, etcétera, etcétera. O sea, ahí está, Morena se va a consolidar Como partido. si la oposición no se pone las pilas, pues, se va a consolidar a la del PRI de los años 60, 70, un partido. Bueno, les doy hegemónico. un dato. Hay más de 80 partidos nuevos que pidieron su registro. Claro, o sea, claro. para no ser Ciento- cool, 102. para no ser cool, Bueno, lo de que voy a estar en decir- los partidos. te voy a decir lo dormida que está. Exacto, o sea, como negocio sigue siendo, al parecer muy rentable. Lo que más me impresiona de la oposición dormida no es que no haya salido, no haya dicho, no haya hecho nada.
¿Quién está haciendo los censos de bienestar de la que está de ¿Quién la sabe? No se sabe. militantes de Morena? Sí, por eso, Así es. sí. Digo, imagínate que en los 80, haciendo solidaridad, hubiéramos dicho, Que el los militantes del PRI van a hacer el censo para repartir los beneficios Es de, un escándalo. de solidaridad o de progresa. Nadie lo ha dicho siquiera, nadie lo ha Un escándalo, mencionado. un Es Déjenme, escandaloso. Me queda un minuto. ¿Hay algún, porque es otro de los temas que ha salido aquí recurrentemente, más allá de los partidos, ¿hay algún líder que le haga un poquito de sombra? ¿A qué horas y cómo se manifiesta? ¿A qué horas y cómo se manifiesta? ¿O no hay Supongamos que nadie? sí. Supongamos que sí. Persona. No. Persona nadie. No. Es que las personas Y son... dentro, persona no. Los ¿Nadie? líderes legislativos de oposición tan Nada. establecidos. Nadie. Siguiente pregunta. ¿Alguien dentro del López Obradorismo destaca? Por definición, no. Ahí está. ¿Alguien? ¿Nadie? Por eso se llama Sí, López los Obradorismo, ¿no? del Congreso. No, y que- Martí Batres, Mario No, Delgado. No, pero en las Chema encuestas, Ebrard, no. lo reconocen a, Bueno, a Marcelo Monreal, Ebrard, a Marcelo Sheinbaum. Ebrard, Marcelo y Monreal, Claudia Sheinbaum podrían pero están... Mario Estamos Delgado lejos. como líder y Déjame Monreal. explicar lo que dije, a qué horas y dónde. O sea, si algo ha hecho este presidente es ocupar el Todo. espacio público de una Todo. manera impresionante y fijar la agenda. Sí. De lo que él dice es de lo que hablamos se ha todos. personalizado la política y empezamos con López Obrador y estamos terminando con López Obrador. Yo quise un poco provocarlos para ver si había algo más ahí, No, los pero naturales- parecería que no, hombre. Los naturales serían Alfredo del Mazo y Enrique Alfaro. Los Todavía gobernadores no. de oposición. No. Pero hay que ver de los Cero. tiempos, El hay que ver de los Bronco no tiempos. jaló. No, pero ya para... Bueno, y dentro de Morena también al tiempo, o sea... Hay tiempo, no, hay o los sea, tiempos. Pero Claudia ahorita... Sheinbaum. Y dentro del gabinete también. O sea, Entre Morena- Sheinbaum y Ebrard. ¿Perdida, Claudia Sheinbaum? No, perdida. no, Pero no, bueno, no, perdida, no. perdónenme. Yo Bueno, la Virgen de la Cueva hizo un gran favor a Sí, Sheinbaum, ¿no? ¿No? Se Claro, llovió. Claro. Es que antes el jefe de gobierno era oposición natural porque Claro. era de otro partido. al Y ahora Y el es- gobernador del Ahora Estado no. de México. Exacto. Bueno, pues es López Obrador, ni modo. Sí, O sea, la política es hoy por hoy López Obrador. Lo bueno y lo malo. Dentro y fuera Lo de... bueno y lo malo. ¿Eh? Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Así No, es. lo malo es que volvemos a un tipo de política Pero- demasiado personalizada. Pero ¿no? tú decías, Es que ese este puede es un ser el país camino. plural, ¿eh? Que... Ahí está. Ahí está la pluralidad. Ahí está. Sí, pero el camino puede ser las figuras. Claro. Enrique Cárdenas es un ejemplo. Bueno, Enrique Cárdenas logró Un crecer ejemplo de algo. un outsider Sí, que sí. tiene Nomás, nominación de como, los partidos como de último oposición. dato, Leo, porque hace rato hablaba de segmentos. El segmento donde yo reporto caídas es el Bajío, o sea, el Bajío ¿Panista? y las edades intermedias. O sea, el Bajío, Claro. que esa fue la zona donde difícilmente entró Morena. Morena no ganó la elección de diputados y senadores en el Bajío ni en Jalisco. Claro. Bueno, señores, muchas gracias. Hubo bajas en Tamaulipas, Como siempre, en el un norte. privilegio tenerlos, aunque Roy ya se metió al Ya, rollo de ya las está, encuestas ya por es internet. Roy, Es que no te, sabe van a, te estadística. van a correr de la asociación. De la gremio, CCN, ya, De la ya asociación promovimos de- ese gremio. No, Ya. ¿Cómo? Pero bueno, ya debatiremos Va a ese ser el tema. de- el de no SDP. acá porque los dormimos en temas metodológicos. Gracias, Roy. Gracias, Jorge. Gracias, Ulises. Nada. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, junto con Julio Patán. Voy a hablar precisamente del nuevo libro de Julio Patán con Alejandro Rosas, la segunda parte de su muy exitoso libro México Bizarro. Va a estar muy divertido, no se lo pierda. Aquí nos vemos.